Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a esta ventana que abrimos al campo y a la provincia. Esta vez, a pesar del apagón, está con nosotros el director técnico del IGP Garbanzo de Fuentesauco, Nicolás Armenteros, porque ya tocaba hablar de Garbanzo de Fuentesauco. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. No sé si ayer os impidió hacer mucha labor el apagón que sufrimos en toda España. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación y bueno, yo creo que en líneas generales a nosotros en lo que es la parte de campo, lógicamente es donde menos complicaciones podíamos encontrar. Evidentemente los agricultores ahora están al 100% y yo creo que, bueno, salvo situaciones excepcionales que siempre se pueden dar, creo que no tuvo un impacto realmente relevante en la actividad agraria y relacionada con el garbanzo y el garbanzo de Fuentesauco. Más impacto tuvo esa feria que se celebraba ayer de la tapa, que el año pasado ganó una tapa precisamente de garbanzo de Fuentesauco y que al final ayer quedó un poco desdibujada después de que a media mañana pues, todo se apagara. Sí, efectivamente, yo reconozco que había un cierto desconcierto. Algunas de las tapas las tuvieron que terminar elaborando pues, con un sistema un poco arcaico, ¿no?, de fuego, pero bueno, finalmente se pudo realizar, se pudo terminar el campeonato y bueno, a pesar de estas circunstancias, sin los medios habituales, sin la megafonía, sin la luz, bueno, las legumbres tuvieron ahí su protagonismo, limitados por la conmoción de alguna manera que había a nivel informativo por el apagón. Esperemos que en otra situación, en otras circunstancias, en otro campeonato de estas características, que esperamos que continúe celebrándose, se den unas circunstancias de normalidad y puedan lucir las legumbres de Castilla y León como deben, porque realmente tienen un peso muy importante a nivel nacional y creo que un concurso donde se ponga en valor esas cualidades, esa diferenciación que tienen, es necesario y muy importante para que apoyen nuestro trabajo y el sector en concreto, en nuestro caso, del garbanzo de Fuentesauco. Es importante que se den nuevos modos de consumir y también de preparar, porque al final siempre asociamos garbanzo, legumbres con la olla y en concursos como este se demuestra que hay muchísimas más variedades. Sí, es cierto. Creo que es importante porque los platos tradicionales están muy bien, son también bastante estacionales, están muy relacionados con la época del frío y creo que la legumbre tiene que estar presente todo el año. Tiene que estar todo el año en los menús, en las recetas, porque es esencial en una dieta equilibrada. Entonces, el hacer este tipo de recetas que realmente las hacen auténticos especialistas, son ganadores, han ganado en su comunidad autónoma este concurso y por supuesto son unas recetas de mucho nivel, ¿no? Pero yo creo que eso anima a que el consumidor, los consumidores veamos que se pueden hacer elaboraciones mucho más allá de las tradicionales y que podemos disfrutar como platos gourmet tomando legumbres. Por supuesto es mucho más fácil con legumbres que tienen unos aspectos, unas cualidades mejores, como es nuestro caso, y de hecho pues gran número de los participantes utilizaron nuestro garbanzo como ingrediente principal para hacer sus recetas. No vamos a hablar de las bondades gastronómicas del garbanzo de Fuentesauco, porque aquí por lo menos en Zamora las conoce todo el mundo. Vamos a hablar de las labores que hay ahora, porque las lluvias sí están afectando un poco a la siembra. Sí, este año lo que ha sido
la parte de la sementera, la siembra, se ha realizado con un poquito de desplazamiento en el tiempo, ¿no? Lo habitual es que el garbanzo de Fuentesauco se siembre aproximadamente a lo largo del mes de marzo. Siempre tenemos la fecha de referencia de San José, el 19 de marzo, como un poco la media de la fecha ideal. Este año, en esas fechas, realmente había muy pocos garbanzos, muy pocas parcelas en las que se podía haber realizado las labores y la propia siembra del garbanzo, y ha habido que esperar pues muy a finales de marzo, incluso el mes de abril. De hecho, todavía a día de hoy se está sembrando alguna parcela de garbanzo. Entonces, sí que la climatología ha influido, retrasando un poco las siembras, pero esperemos que esas aguas que han quedado de alguna manera almacenadas ahí previas a la siembra y que han sido bastante cuantiosas desde enero para acá, luego sirvan de reserva en el suelo para que cuando lleguen los meses realmente duros, que son el de junio y julio, bueno, pues el garbanzo pueda aguantar las temperaturas y nos pueda ofrecer una cosecha buena. ¿Las olas de calor os pasa en el garbanzo lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con las viñas, que cada vez se adelanta más la recolección? Sí, las olas de calor en general a cualquier ser vivo nos afectan a las personas. Imaginemos los cultivos que no tienen refugio, ¿no? Y cuando vienen esas olas que se aproximan a los 40, cuando no los rebasan, 40 grados, realmente paralizan de alguna manera la planta, le crean un estrés. Esto se suele suceder normalmente cuando ya se está produciendo el llenado del grano, entonces paraliza esa función y bueno, pues son muy perjudiciales. Entonces sabemos que normalmente como mínimo con una vamos a contar, pero esperemos que no sean más que una y que sea lo menos intensa posible, porque realmente es un garbanzo que fundamentalmente se siembra en secano, en régimen de secano, aunque hay un porcentaje que puede ser regado, y entonces, claro, esa situación agroclimática realmente le perjudica igual que a otros cultivos, y en tratándose de secano, puede poner en peligro una parte o un porcentaje importante de la cosecha. ¿Cuántas semillas se ha retirado de la IGP? No sé si es más que otros años, si se han incrementado el número de hectáreas o se están incrementando. Bueno, en los últimos años estamos incrementando semillas. En la IGP hemos repartido prácticamente el 50% de la semilla que se ha utilizado, el 50% es semilla certificada, lo cual está muy bien. Y bueno, es de esperar que haya todavía un incremento, porque los últimos años lo está habiendo. Llevamos 5 años en los cuales hemos duplicado las hectáreas sembradas, hemos rebasado la barrera de las 1000 hectáreas, estamos ya en 1100. Yo creo que este año, aunque no tenemos datos definitivos, creo que se podrían incluso superar, y esperemos que así sea, porque el agricultor tiene su cosecha vendida, la demanda está creciendo, las empresas envasadoras cada vez están más posicionadas incluso en grandes superficies y en cadenas de distribución, y hombre, creemos que sí, que estamos en la buena línea, y la esperanza es de seguir creciendo, pero bueno, yo creo que está en un buen momento. Hablabas que estaban las cosechas vendidas. ¿Es un cultivo rentable ahora mismo, con todos esos costes de producción que han subido en los últimos años sobre todo? Bueno, es un cultivo rentable si lo analizamos de forma global, porque bueno, en Zamora, en el área de Fuentesauco, producimos calidad, no tanto cantidad. No somos grandes productores en cuanto a rendimientos muy altos, trabajamos con una variedad autóctona que da el máximo de calidad que podemos encontrar en el mercado, pero no tenemos esas grandes producciones. Los costes, como bien dices, se han incrementado en los últimos 3-4 años, desde que se inició la guerra de Ucrania. Se han incrementado considerablemente. No tenemos un gran margen de rentabilidad. Lo que pasa es que, ya digo, hay que mirarlo globalmente, hay que hacer una rotación de cultivos
que sea realmente interesante para el agricultor, porque el garbanzo, al ser una leguminosa, nos va a dejar un porcentaje, unos kilos de nitrógeno en suelo que sintetiza de la atmósfera mediante unas bacterias en las raíces, y esto también es un beneficio que se produce para el cultivo siguiente. Es decir, hay que analizarlo todo porque realmente ahí los costes se aproximan mucho a los beneficios, y dependiendo de la cantidad que recojamos de garbanzos vamos a tener, hay años en el que los costes casi sobrepasan a los ingresos, ¿eh? Si el año viene bien y hay una buena cosecha y los precios se mantienen, evidentemente hay una rentabilidad, pero no es la panacea. No podemos, por desgracia, decir que es la panacea y que es un cultivo súper rentable y súper interesante. Creo que el hecho de que se esté incrementando es porque realmente tiene un interés para el agricultor, pero ya digo, hay que analizarlo de una forma global. ¿Cuáles son los rendimientos medios del garbanzo de Fuentesauco? Bueno, los rendimientos medios en el ámbito de la IGP se sitúan alrededor de los 600 kilos por hectárea. Aunque podamos encontrar producciones que rebasen los 1000 kilos por hectárea, y en años excepcionales incluso puedan llegar a producciones de 1300, 1500 kilos por hectárea, la realidad es que en el cómputo de 10 años la media anda cercana a los 600 kilos por hectárea. Hablabas de que estaba todo vendido, entonces cuando se ha hablado mucho en los últimos meses también de esa política arancelaria de Estados Unidos que afectaba a muchos productos, y por ejemplo en España lo que no afectaba eran las legumbres porque somos deficitarios. Entonces a vosotros ahí, y teniendo todo vendido, da igual que entre o que no entres, vuestra situación ahí prácticamente no varía. ¿Dónde vendéis el garbanzo de Fuentesauco? El garbanzo de Fuentesauco se vende fundamentalmente en España. Es el garbanzo que tiene más prestigio, el que tiene más historia, probablemente porque es el que tiene una mayor calidad, pero hay que reconocer que este tipo de productos, que además tiene un distintivo de calidad, está en el margen alto, puede que tenga un precio un poquito superior, no mucho más, a la media de los garbanzos que están en el mercado, y realmente donde se paga esa diferenciación es donde se conoce. Aquí la gente, oír Fuentesauco relacionado con garbanzo, ya es signo, símbolo de garantía, de calidad, y entonces eso en otros países es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en otros países realmente lo que importa es el garbanzo en sí, porque muchas veces se consume en fórmulas mediante harinas, humus y demás, en las que no tiene tanta importancia la textura, el sabor, la cremosidad, todo esto. Entonces, nuestro mercado está en España, no realmente fuera, y por eso no nos ha afectado, aunque siempre hay una ligera influencia de los precios internacionales, pero creo que dentro de esa pequeña influencia que puedan incluir, creo que nosotros estamos, digamos, en una especie de burbuja en la cual llevamos nuestro camino y no estamos tan influenciados por las tendencias de los precios a nivel internacional. Se ha avanzado también en el tema de los nuevos formatos a la hora de la venta. Hablo en cuanto a las elaboraciones también, que antes eran más raros y ahora es bastante habitual encontrarlos en los lineales. Sí, es una tendencia que sigue en alza. Evidentemente, en los hogares cada vez tenemos menos tiempo, cada vez dedicamos también más tiempo a otras actividades. El hecho de tener el garbanzo ya cocido o incluso cocinado facilita mucho el consumo. Entonces, bueno, a nivel general, este dato es muy difícil tenerlo a nivel propio, ¿no?, de IGP, pero a nivel general debemos de saber que ya se consume un 56% de la legumbre que consumimos en España ya es cocida o cocinada. Por lo tanto, esa tendencia también está sucediendo en el garbanzo y está creciendo año tras año la demanda y las ventas de nuestras empresas elaboradoras al mercado. Que son empresas además del entorno. Sí, son empresas del entorno. No hay muchas que estén elaborando, pero sí son en nuestro entorno, y realmente yo pienso que será la apuesta de cara al futuro, porque visto la progresión que se va produciendo, pues en una década
yo me imagino que la mayor parte de las legumbres se van a consumir de forma ya precocida, precocinada, preremojada, es decir, o incluso congelada, pero yo creo que es la tendencia y creo que por ahí van los tiros, porque ya digo, el consumo general, el tiempo que dedicamos a la cocina y los conocimientos también, porque muchas veces estas elaboraciones ya están muy logradas y están muy buenas y nos sacan de muchos apuros, y yo creo que sí, que es algo que cada vez va a tener más peso en la cesta de la compra. Siempre habéis repetido que el garbanzo de Fuentesauco siempre está envasado, siempre lleva su contraetiqueta y siempre nos encontramos en algún establecimiento el típico saco con el garbanzo de Fuentesauco. Sirve de reclamo, pero al final no es el garbanzo de Fuentesauco, ¿o hay cierta parte de esa producción que se os escapa? Bueno, realmente no es mucha la producción de garbanzo auténtico de Fuentesauco y controlado por nosotros que realmente terminen en esos sacos. La mayor parte salen controladas y salen debidamente etiquetados y demás. De hecho, nosotros trabajamos con nuestra variedad autóctona, con la variedad Quaid, que prácticamente es única, casi nadie más la utilizan los agricultores, ¿no?, de otras zonas. Yo cuando veo estos envases que aluden al término Fuentesauco, estos envases a granel, jamás he visto nuestra variedad. Es la mayor demostración que evidentemente no están comercializando un garbanzo ni siquiera producido en el área de Fuentesauco, sino que es un garbanzo que procede casi siempre de importación, porque los conocemos bastante bien, estas variedades que proceden casi todas de América de Canadá, Estados Unidos o México, y no cabe duda de que ya digo, es la demostración de que no es garbanzo de aquí, que lo único que se busca es el atractivo, el reclamo que siempre aporta Fuentesauco aplicado a garbanzos, pero realmente yo muchas veces creo que tengo dudas de que los propios dispensadores, los propios comercializadores estén siendo conscientes de que están vendiendo un garbanzo que no lo es, porque si no sería increíble, ya digo, por desgracia, cuanto más reputación tiene, cuanto más trabajo hacemos desde el Consejo Regulador para que se nos oiga, se nos conozca, de alguna manera más se incentiva que se quieran aprovechar de ese nombre, de ese reclamo, para vender otros garbanzos. ¿Habéis hecho denuncias a las autoridades de consumo por estos asuntos? Sí, evidentemente sí, y yo siempre animo, porque nosotros evidentemente somos, es parte de nuestro trabajo, ¿no?, el poner en conocimiento de las autoridades de consumo estas situaciones, estos abusos, ¿no?, del nombre protegido. Pero vamos, cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros, ¿no?, con el Consejo Regulador, y nosotros encantados trasladaremos la denuncia correspondiente a las autoridades competentes en la materia, porque cualquiera puede realmente hacerlo, pero evidentemente nosotros, siempre que llega a nuestro conocimiento o nosotros mismos lo podemos comprobar in situ, sabiendo siempre el lugar en concreto donde se ubica ese establecimiento que está haciendo ese uso indebido, siempre lo trasladamos a la Administración, o incluso lo hacemos a través de la Guardia Civil, porque ellos también están involucrados en la defensa, ¿no?, y del fraude de las figuras de calidad, de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen protegidas, y ellos en algunos casos, cuando se trata de situaciones fuera de Castilla y León, que siempre tenemos más facilidades por ser nuestra administración próxima, pero cuando es en otras comunidades incluso lo hacemos a través de la Guardia Civil, que tiene un protocolo firmado con la Asociación Origen España, la asociación que engloba todas las figuras de calidad de España, agroalimentarias, y que actúan, de hecho, en ese punto en el que nosotros ponemos esa denuncia y en el que ponemos el énfasis de su uso indebido. ¿Cuál es el principal reto que tiene para el futuro la IGP? No sé si el aumentar la producción, si que haya más agricultores que se adhieran a esta indicación geográfica protegida, o el incentivar un poco a esas otras empresas que busquen esos nuevos formatos de venta.
Bueno, yo creo que el reto del garbanzo de Fuentesauco para hablar de dónde queremos llegar, tenemos que echar un poquito la vista atrás y ver de dónde venimos. El garbanzo de Fuentesauco estuvo a punto de desaparecer a primeros de los años 90, cuando empezaron a entrar de forma masiva, cuando se derribaron las barreras arancelarias que tenía España al ser un país que había estado aislado durante 40 años, y entonces había aranceles para que entraran otras legumbres. Cuando entramos en la política agraria común, esto lo que permitió es que entraran las legumbres y tuviéramos que competir con unas legumbres de otras zonas donde producen con otros medios, como está sucediendo en la actualidad, con otros medios menos exigentes que los que tenemos en la Unión Europea y con unos precios muy competitivos procedentes de explotaciones, de macroexplotaciones y demás. Eso hoy en día, pues bueno, de alguna manera ya lo hemos parado con la creación de la IGP, de volver a poner en valor un garbanzo que lleva 5 años, que fue protegido por Felipe II, ratificando las ordenanzas municipales para que no entraran garbanzos de otros sitios, y eso nos ha permitido, poco a poco, pasamos unos años muy difíciles, los primeros años de la IGP, y ahora ya que se reconozca, sobre todo desde que empezamos a exigir la variedad autóctona, esa diferenciación, esa calidad, esa cualidad, esa distinción, nos ha hecho que poco a poco vayamos creciendo, y realmente ¿dónde queremos llegar? Evidentemente, si estamos convencidos de que tenemos un garbanzo muy superior a otros garbanzos, por supuesto, queremos que nuestros agricultores y nuestras empresas puedan vivir de ello. Sabemos lo difícil que está el mundo agrario. El mundo agrario en esta zona lo tenemos complicadísimo. En esto nos diferenciamos, tenemos que potenciar estos cultivos, estos productos que nos diferencian y con los cuales, bueno, cuando el consumidor sepa que realmente merece la pena y se lo lleve de forma masiva, bueno, pues a lo mejor tendrá que pagar un poquito más, pero desde luego le va a merecer la pena. Sigue siendo una legumbre, sigue siendo el ingrediente más barato de nuestra mesa de la cesta de la compra, Entonces, queremos llegar a esa rentabilidad, tanto para los agricultores como para las empresas, pero como Consejo Regulador nuestra misión es una misión mucho más global, no solo para que los agricultores tengan viabilidad en sus explotaciones, no, porque nuestra misión también es defender al consumidor. Y entonces, nuestro objetivo es cada vez ser más eficientes en los controles para que nadie les engañe, para que realmente cuando ellos vean o piensen que están consumiendo garbanzo de Fuentesauco, realmente consuman garbanzo de Fuentesauco. Por lo tanto, es una visión global y evidentemente esa visión global y en un mundo en el que la economía de escala cada vez tiene más peso, necesitamos que haya unos volúmenes y necesitamos más volúmenes y tenemos que crecer más y tenemos todavía mucha superficie en nuestra comarca de crecimiento, de posibilidades de crecimiento. Entonces, bueno, pues esos son los objetivos, beneficiar a productores, industrias y consumidores fundamentalmente, y desde luego que un cultivo que nos ha diferenciado siempre, porque tenemos un medio que es el que no es válido para otras cosas, pero sí para producir el mejor garbanzo que conocemos, pues bueno, pues que saquemos ese rendimiento y lo hagamos valer, porque es la forma, cada uno tiene que sacar y poner en valor lo que le puede resultar interesante y le puede hacer rentable sus explotaciones y el futuro socioeconómico del medio rural en el que estamos. Pues a ver si vamos viendo poco a poco, año a año, que va creciendo y vamos teniendo buenas noticias para esos 3 pilares de los que hablabas en el garbanzo de Fuentesauco. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad que creo que es necesaria y es muy interesante para los televidentes. Y como cada martes a estas alturas de programa repasamos las cotizaciones de la lonja celebrado hoy en Zamora. La sesión del 29 de abril de la lonja agropecuaria de Zamora nos ha dejado un cuadro sin apenas variaciones. En la mesa de porcino de cebo no hay casi ningún cambio, exceptuando el ibérico pienso de hasta 150 kilos que ha subido únicamente en 1 céntimo. Selecto, normal, graso y desvieje se mantienen exactamente igual. El mayor cambio lo hemos tenido en la mesa de porcino de lechones. En el lechón gran partida sube 1 euro hasta los 95 euros por unidad
Y el lechón de recogida de pequeñas partidas también sube otro euro, alcanzando la cantidad de 86 euros por unidad. Al igual que la semana pasada, la mesa de ovino continúa sin cotizar. Y por último, tampoco hay variaciones en la mesa de cereales, que una semana más continúa sin cotizar. Y ahora sí, cerramos ventana al campo y a la provincia. Ya saben que volvemos dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.